Decíamos que aparece un nuevo modo de producción dominante, el modo de producción asiático, con características que ya mencionamos, y que subordina el antiguo modo de producción comunal. Bueno, ¿qué significa esto? Habíamos dicho que cuando hay una transformación en la formación social, el nuevo modo de producción subordina a los, a los, que, a los anteriores eh, y introduce modificaciones en sus relaciones sociales y en sus elementos de superestructura, articulándolas en función de su propia reproducción. Y esto es lo que hace la unidad y la totalidad de la formación social. Entonces, por ejemplo, si bien a nivel de las comunidades de base ustedes van a encontrar que las relaciones de parentesco y la reciprocidad continúan desplegándose, estas relaciones van a tener un nuevo rol, una nueva función. Es decir, el modo de producción asiático que introduce la dominación incaica va a prolongar y contradecir al mismo tiempo las antiguas relaciones comunales. O sea, mantiene su forma, por decir, pero altera su contenido. No me gusta mucho utilizar esta expresión, pero bueno, es la única que se me ocurre para que quede más claro. Por ejemplo, la dominación incaica tuvo que enfrentar la tarea de obligar a las comunidades a producir un excedente para un nuevo sujeto, que era la comunidad superior, el Inca, digamos, representada por el Inca, y que era el Estado, con el cual se identificaba la clase dominante. Ahora, tenía que lograr que las comunidades produjeran ese excedente, que era apropiado a manera de tributo por el Inca, pero al mismo tiempo eh, garantizar hacerlo en condiciones que le permitieran a esta comunidad garantizar su propia reproducción. Eh, y además, incorporando formas culturales y simbólicas e ideológicas que legitimaran la explotación, que legitimaran esta nueva relación, que era una relación de explotación, ¿no? Y ahí es donde la reciprocidad, la reciprocidad, que era parte de las relaciones sociales del modo de producción comunal, aparece como un recurso que utiliza la dominación inca para legitimar el tributo, para legitimar las prestaciones rotativas de trabajo, ¿no? Eh, entonces, había una serie de condiciones previas que permitían establecer una continuidad funcional. El trabajo colectivo, la propiedad colectiva, el trabajo excedente. Lo que pasa es que el trabajo excedente en el modo de producción comunal servía a la reproducción del culto de la comunidad y por lo tanto la reproducción de la comunidad, porque la reproducción de la comunidad dependía no solo de las condiciones materiales, sino también de las condiciones simbólicas. La concepción de la comunidad como algo que está por encima del individuo, o sea, el individuo eh, no se entiende, tengamos en cuenta, esta es una forma de pensar muy diferente a la que podemos tener nosotros actualmente en sociedades burguesas, ¿no? Donde el individuo tiene otro tipo de lugar, es algo en sí mismo. Incluso muchos pensadores y dirigentes políticos, por supuesto, entienden que el individuo está por encima, absolutamente por encima de todo, y hacer una exaltación del individuo y del individualismo, la individualidad. Pero eso en las sociedades precapitalistas y preburguesas no existía. El individuo era imposible de entender por fuera de la comunidad. Y incluso la pertenencia del individuo a la comunidad era fundamental para su propia existencia, porque si no, no podía acceder a, a todos los recursos materiales y simbólicos que permitían eh, la supervivencia, la subsistencia misma. Entonces es una forma de pensar radicalmente distinta. Pero bueno, eh,
Con la conquista inca, ¿no? Y esta situación donde aparece una comunidad superior que se coloca por encima de las comunidades que pasan a ser comunidades de base, ¿no? Eh, el Estado pasa a ocupar el lugar que antes ocupaba la comunidad para el campesinado, ¿no? Entonces, eh, el Estado ocupa el lugar de propietario de los medios de producción fundamentales, de entidad superior y condición de subsistencia de la comunidad, no solo a nivel material, sino también a nivel simbólico. Porque, por supuesto, el culto oficial del Estado inca se superpone a los cultos comunales. Y trabajar para el culto, para poder sostener el culto oficial del Inca, era parte necesaria de la reproducción de una totalidad que involucraba al Estado Inca y a las comunidades de base también. Entonces, la existencia del principio de la comunidad como algo que está por encima del individuo es algo que utiliza la dominación inca para justificar que las comunidades, el excedente que antes producían para reproducirse a sí mismas, ahora lo produzcan, también produzcan un adicional para sostener a la que pasa a ser la comunidad superior y que el Inca convence de que es necesario reproducir para que la totalidad social se sostenga. O sea, la reproducción de la comunidad de base no tiene sentido o no es viable por fuera de la reproducción de una totalidad social donde esa comunidad está subordinada a una comunidad superior. Si la comunidad superior no se reproduce, la comunidad de base tampoco lo va a lograr. Eso justifica la producción y apropiación del excedente. De esta manera las relaciones tributarias son legitimadas. Finalmente, las nuevas relaciones político-religiosas controladas por el Estado van a desplazar a las relaciones de parentesco como factor predominante en las relaciones de producción, ¿no? O sea, el parentesco, digamos, la reciprocidad va a legitimar las relaciones tributarias. Y por otro lado, el parentesco va a quedar reducido en su función social al ámbito de cada comunidad de base, ¿no? Por otro lado, el Inca va a aplicar su propia lógica de parentesco, ¿no? Porque no dejamos de hablar de una sociedad precapitalista, preburguesa, donde el parentesco es un elemento central. Solo que, bueno, ahora el Inca va a utilizar el parentesco para tejer alianzas con los jefes comunales, ¿no? Para tejer alianzas y para sellar, digamos, para sellar la subordinación de estos jefes étnicos en el marco de una clase dominante jerarquizada a nivel de todo el espacio andino. Entonces los incas reformulan todos los principios preexistentes bajo el modo de producción comunal, principio comunal, la reciprocidad, suman la redistribución, el parentesco, etc., dando forma a una ideología que legitima las nuevas relaciones de dominación y explotación. Ahora, con respecto a la cuestión de el modo de producción asiático, vamos a hacer un pequeño apéndice al modo de producción asiático. El modo de producción asiático es una categoría muy discutida, recontra discutida. Si ustedes quieren tener una dimensión eh, de cómo fue este debate, el alcance que tuvo desde una perspectiva extremadamente crítica que prácticamente sentencia a este concepto y sugiere erradicarlo totalmente de las ciencias sociales, cosa con la que, bueno, uno puede estar o no de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo, pero entiendo sus argumentos. Lo mejor es que consulten este texto de Perry Anderson, El Estado absolutista,
dentro del cual hay un capítulo que curiosamente no es parte de la obra, del objetivo original de la obra, sino que es la nota B. O sea, hay dos apéndices en el libro. Uno es un apéndice extremadamente extenso, que es el dedicado al debate por el modo de producción asiático. Prácticamente lo que dice Anderson, o de lo que acusa Anderson a eh, el debate dentro del pensamiento marxista, es la inflación del concepto tanto en el tiempo como en el espacio, de manera tal que se convirtió en una especie de significante vacío que engloba un montón de situaciones particulares que son difíciles de explicar eh, para las ciencias sociales en general y las de filiación marxista en particular. Entonces lo más fácil que es y colocar esa realidad difícil de clasificar en una especie de mega categoría que con 5 características básicas eh, permite que todos nos quedemos tranquilos. Bueno, él acusa de eso a la categoría. Si quieren conocer más, lean ese anexo del libro El Estado absolutista de Anderson sobre el modo de producción asiático. Ahora, ¿dónde surgió el concepto? Bueno, el concepto surgió del prefacio de la contribución a la crítica de la economía política de Marx, pero además tuvo su mayor desarrollo en esta, en realidad, no obra de Marx. Ahora vamos a explicar un poquito por qué. Los Grundrisse, o elementos fundamentales para la crítica de la economía política. Los Grundrisse son un amplio conjunto de manuscritos que Marx elaboró como parte de sus investigaciones de cara a escribir lo que finalmente va a ser la contribución a la crítica de la economía política, pero que no se van a agotar en eso, sino que van a servir de insumo para, junto con otros tantos apuntes agrupados en lo que se conoce como teorías sobre la plusvalía, van a terminar dando lugar a el capital. O sea, son los apuntes de una investigación de entre 15 y 20 años de Marx, y tienen ese problema. Son apuntes. Son apuntes. Con lo cual están llenos de vaguedades, imprecisiones, contradicciones. O sea, no es producto de una elaboración limpia, prolija, coherente y ordenada, pero sí contienen elementos valiosísimos para poder comprender las obras que efectivamente Marx publicó, pero y también dan lugar, presentan elementos que Marx no abordó en sus obras, o sea, investigaciones, reflexiones y recursos que a él le sirvieron para poder entender mejor aquello de lo que después habló en otros aspectos, pero que él nunca volcó en sus escritos. Parte de esto es uno de los manuscritos, relativamente corto, que es Formas que preceden a la producción capitalista. Las Formen, que después fueron editadas por separado, por ejemplo, en este volumen con una introducción muy buena de Hobsbawm, pero que originalmente es parte de este texto. Las Formen son el único texto donde Marx aborda el, el estudio de las sociedades precapitalistas de manera sistemática y dando cuenta de una serie de ramas de desarrollo. Bueno, con esto terminamos por hoy. Cualquier duda que tengan, consulta, sugerencia o comentario, ya saben, vuélguenlo en el foro habilitado a tal fin y nos vemos la próxima semana.